Muy buenos días, iglesia. Dios los bendiga a todos poderosamente. Bueno, quiero empezar con una pregunta para que cada uno de ustedes se la haga. eh, no para responderla en este momento, sino como reflexión. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa que el reino de Dios esté aquí? Porque cuando Jesús inició su ministerio, él empezó a predicar diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero nosotros vemos y miramos a todo lado y no vemos que haya esa armonía, esa paz en este mundo, ¿cierto? ¿Qué significa entonces eso de que el reino de Dios esté aquí? Miramos de nuevo alrededor y los reinos de este mundo, ¿qué son? Son caos. Los reinos de este mundo son dolor, sufrimiento. Y eso es precisamente porque son reinos de este mundo caído, y por ser de este mundo caído, pues pertenecen ¿a quién? A Satanás, ¿cierto? La Biblia dice que él es quien gobierna este mundo, Satanás. Lo opuesto a esos reinos de este mundo es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Pero, ¿cómo se manifiesta ese reino de Dios si realmente está aquí? ¿Cómo es posible experimentarlo? ¿Cómo hacer que ese reino sea real en nuestras vidas? Hoy vamos a hablar de eso. En el segundo mensaje de la serie llamada En la Tierra Paz, el título del mensaje de hoy es, para que lo anotes, el reino de Dios aquí. Y quiero invitarlos a que oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo de reunión, de recibir tu palabra, Señor. Queremos rogarte que nos hagas entender la verdad, nos hagas entender y creer, Señor, lo que tu palabra enseña acerca de tu reino, para que nuestras vidas experimenten el reino de Dios y nuestras familias y nuestra sociedad pueda ser bendecida por nuestra experiencia del reino de Dios, Señor. Te pedimos que disipes hoy toda tiniebla y nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Que venga tu reino, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues, ¿por qué decimos que el reino de Dios ha venido aquí? No lo podemos ver evidentemente en todo lugar, pero podemos decir que el reino de Dios ha venido aquí porque el rey de ese reino vino aquí. Y el rey de ese reino es Jesús. Jesús vino hace 2000 años y Él es el rey del reino de Dios, porque Él es el Mesías. Él es el ungido para reinar. Y el profeta Isaías, en su libro, nos mostró cómo es que Jesús vino a reinar. En Isaías 61, de los versículos 1 al 8, dice lo siguiente, refiriéndose a Jesús. Atención, el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, o sea, en Jesús. El Señor Dios ha puesto su espíritu en mí porque el Señor me ungió con aceite para anunciar, atención, anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos. ¿Estás atento? A anunciar liberación a los prisioneros, libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia,
la planta gloriosa del Señor. Versículo 4. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. Reconstruirán las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. Extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños de ustedes. Los hijos de los extranjeros trabajarán en los campos y viñedos de ustedes. A ustedes se les llamará sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Ustedes disfrutarán la riqueza de las naciones y estarán orgullosos de las riquezas de ellos. Versículo 7. En vez de la doble vergüenza y deshonra que ustedes sufrían, recibirán doble porción en su país. Su alegría será eterna. Porque yo, el Señor, amo la justicia y odio el robo y la maldad. Les daré fielmente su recompensa y haré un pacto eterno con ellos. Amén. Así es que opera el reino de Dios, de todas estas características. Sanando al enfermo, al afligido, liberando al preso, trayendo libertad al que es esclavo, consolando al que está triste, etc. Todas esas características, así fue como vino Él a reinar. Él no vino a sublevarse ante una autoridad humana y establecer su reino en su trono físico con su corona. No, Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Y así es como opera, según este pasaje que acabamos de leer. De hecho, cuando a María le fue anunciado que en su vientre iba a formarse el Hijo de Dios, el ángel que le hizo el anuncio claramente se refirió a Jesús como Rey. En Lucas 1, del 30 al 33, el ángel le dijo a María lo siguiente: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, atención, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y quiero que repitamos esto juntos: y su reino no tendrá fin. Muy bien. ¿Se está refiriendo el ángel a Jesús como rey? ¿Lo vieron, sí o no? Ahí está. Entonces, el reino de Dios, según el versículo 30, en el versículo 30 podemos ver que el reino de Dios es una manifestación de la gracia de Dios. Porque el ángel le anuncia a María y le dice, has hallado gracia delante de Dios. Y cuando se habla de gracia, se habla de un favor inmerecido. En otras palabras, nosotros los seres humanos no merecíamos que Jesús viniera a esta tierra. No merecíamos que el rey viniera a establecer su reino. Y María no merecía ser la madre de Jesús. Por eso le dice, has hallado gracia delante de Dios. El reino de Dios es una manifestación de gracia. Es una manifestación de la bondad de Dios sobre seres humanos inmerecedores. Y la manifestación de este reino de Dios sucede por medio de la manifestación de ese rey, de Jesús. Según el versículo 32, ese Jesús es el Hijo del Altísimo, dice la palabra del Señor. Entonces ese rey, ese Hijo del Altísimo ha venido a la tierra y ha venido a ¿qué? Según el versículo 31, a salvarnos. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Y qué significa Jesús? El Señor salva. Jesús vino a salvarnos. Este rey, que es Hijo del Altísimo, vino a salvarnos. Y según el versículo 32, es descendiente de David. ¿Por qué menciona a David? Porque David fue rey de Israel, pero hubo otros reyes. ¿Por qué no haber mencionado a otro? Pues porque fue con David que Dios hizo un pacto. Dios le prometió que de su descendencia saldría un rey que reinaría para siempre. Amén.
¿Y ese rey quién es? Jesús. Ese rey es Jesús. Y según el versículo 33 dice que Él, atención, aquí es donde está la distinción, la marca del reino de Dios, y es que Él reina sobre su pueblo. Él viene a reinar es sobre su pueblo. Él no viene a reinar sobre territorios específicos en esta era. Llegará el momento en que su reino será establecido totalmente. Pero mientras tanto, Él viene a reinar sobre su pueblo. En otras palabras, sobre todo aquel que cree en Él. Yo te pregunto, ¿tú crees realmente en Jesús? Amén. Porque Él vino a reinar sobre todo aquel que cree en Él, sea judío o no, o sea un individuo o comunidad. Entonces, cuando tú dices, amén, yo creo en Él, la evidencia de que realmente estás creyendo en Él es que Él está gobernando tu vida. Si no estás permitiendo que Él gobierne tu vida, entonces no estás realmente creyendo en Él. Así digas, pero sí, yo creo en Él. Bien, Él ha venido a gobernar sobre su pueblo y dice que lo va a gobernar para siempre, por toda la eternidad. Una vez Jesús es tu rey para siempre. Todo eso según el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, es decir, sobre Israel, sobre su pueblo. Y eso, ¿por qué nos incluye a nosotros? Porque en Cristo Jesús, todo el que cree en Jesucristo es adoptado, es injertado en el pueblo de Dios. Y su reino no tendrá fin. Cuando María recibió este anuncio y supo que su pariente Elizabeth también estaba embarazada y que esta mujer Elizabeth estaba teniendo en su vientre al que iba a preparar el camino de Jesús, es decir, a Juan Bautista, a Juan el Bautista, se fue a visitarla. Viajó hasta donde vivía Elizabeth a visitarla y apenas se encontraron, ambas embarazadas, una con 6 meses más de embarazo que era Elizabeth, apenas vio a María sin que hubieran hablado. Ella de inmediato, el niño que estaba en su vientre, Juan, dice que se movió y ella reconoció por el Espíritu Santo que el niño que estaba en el vientre de María no solo era el Salvador, sino el Rey de su vida, el Rey del universo. En Lucas 1:43, Elizabeth cuando ve a María, la saluda diciéndole esto: ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Si te das cuenta cómo lo está llamando? Está diciendo a María, tú eres la madre de mi Señor, en tu vientre está mi Señor. Y cuando habla de ese Señor no se refiere al Señor Rafael, al Señor José, al Señor Jaime. No es el Señor de soberano. Es Señor de señorío, ¿sí? Es el Señor Rey, el que gobierna. Está diciendo, ¿cómo es posible que venga la madre de mi Señor, de mi Rey, a mí? Bien. Solo una persona llena del Espíritu Santo puede aceptar, puede reconocer, aceptar y someterse al señorío de Cristo. Solo una persona llena del Espíritu Santo puede reconocer, aceptar y someterse al señorío de Cristo. Una persona que no sea llena del Espíritu Santo no quiere el señorío de Cristo. Pero quienes lo hemos aceptado, nos convertimos en personas por medio de las cuales Dios quiere operar manifestando el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te llenas del Espíritu Santo, Dios va a hacer que su reino opere por medio de tu vida. Dios va a hacer que su reino se mueva por medio de ti. Y otros lo van a ver. Es lo que dice el versículo 4 en Isaías 61. Mira lo que dice. Ellos reconstruirán, de nuevo en ese texto habíamos estado al comienzo, pero en el versículo 4 dice, ellos reconstruirán. ¿Ellos quiénes? El pueblo de Dios. Y mira lo que hacen ellos.
reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. Reconstruirán las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdas las señales del reino de Dios? Que son básicamente restauración, libertad, consuelo, sanidad. Esas son las manifestaciones del reino de Dios. Y aquí está diciendo en el versículo 4 que esa restauración la va a hacer el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué no le dices al que está a tu lado, eres un instrumento de restauración? Ahora, ¿tú crees realmente eso? Volvamos a lo mismo que hablábamos hace 8 días. Nosotros no vamos a la iglesia para que Dios nos bendiga y me vaya bien. Esa es una mentalidad religiosa que debe ser quitada. Es falsa. El cristianismo se llenó de eso, pero nosotros no somos llamados a ocupar una silla para ver cómo Dios me bendice el resto de la semana. Nosotros hemos venido porque creemos que Él es el Rey. Y si creemos que Él es el Rey, entonces Él gobierna sobre nuestras vidas y Él nos envía a restaurar a otros. Tenemos una misión en esta tierra. No podemos ser pasivos en eso. El que sea lleno del Espíritu Santo se somete al señorío de Cristo. Entonces escúchame esto. ¿Tú quieres que el reino de Dios se manifieste? Amén. ¿Estás seguro? Amén. No los escuché. Amén. ¿Estás realmente seguro de que el reino de Dios, de que quieres que el reino de Dios se manifieste? Amén. Si tú quieres eso, ahora te pregunto, ¿quisieras que el reino de Dios se manifestara en tu familia? Amén. Entonces deja que el reino de Dios comience en ti. No podemos seguir siendo esa clase de personas que dicen, ay, es que yo quiero que Dios cambie a mi esposo, a mis hijos, no sé qué decir más, pero tú no haces nada. Si quieres que el reino de Dios se manifieste en tu familia, deja que comience en ti. Porque así es como opera, así es como debe ser. Ahora preguntamos, ¿cómo comienza el reino de Dios en la vida de una persona? ¿Cómo comienza el reino de Dios en la vida de una persona? El autor Vishal Mangalwadi escribió lo siguiente: el reino de Dios comienza cuando los hombres se someten a la palabra de Dios. Vuelvo a decirlo. El reino de Dios comienza cuando los hombres se someten a la palabra de Dios. Y eso de someterse a la palabra de Dios, ¿sabes qué implica? Humildad, fe y obediencia. Para someterse a la palabra de Dios es necesario humildad, fe y obediencia. Y eso fue lo que tuvo María cuando el ángel vino a ella con la palabra de Dios. No fue como Zacarías. ¿Recuerdas lo que hablamos hace 8 días? Que Zacarías no creyó cuando el ángel le dijo que su esposa iba a ser madre de Juan el Bautista. Él no creyó y ¿qué pasó? Se quedó mudo como por 9 meses aproximadamente, ¿cierto? María tuvo una respuesta diferente. María creyó, María se sometió a la palabra de Dios. Y por eso en Lucas 1:38 ella respondió a la palabra que el ángel le dio, respondió lo siguiente, atención, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Ves esa actitud? ¿Está ella sometida a la palabra de Dios? Por supuesto, está diciendo, aquí tienes a la sierva del Señor. Ella se reconoce como sierva de Dios. Y dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. La acepto, la creo, me someto a ella. Eso es lo que está diciendo. Y de hecho, cuando después se encontró con Elizabeth, y Elizabeth le da este saludo tan sorprendente, lleno del Espíritu Santo, también le dice lo siguiente en Lucas 1:45. Esto se lo dice Elizabeth a María, llena del Espíritu Santo. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó la palabra del Señor. María se sometió a la palabra de Dios.
en humildad, en fe, en obediencia. Y por eso el reino de Dios empezó a manifestar. ¿O no? ¿No vino un ángel? ¿No quedó ella milagrosamente embarazada? ¿No fue a donde Elizabeth porque le fue anunciado por el ángel que ella también estaba embarazada y cuando se vieron no fue llena del Espíritu Santo, tanto el bebé Juan como ella, y sucedieron todas estas cosas? ¿Eso no son manifestaciones del reino? Amén. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hubo fe, humildad y obediencia a la palabra de Dios. Tú estás aquí hoy escuchando la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cómo la estás escuchando? ¿Con qué actitud la estás escuchando? Vuelvo y pregunto, ¿quieres que el reino de Dios se manifieste en tu vida? Entonces atento, aplícalo. ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo te estás sometiendo a la palabra de Dios todos los días? Porque si no te sometes a la palabra de Dios, no esperes que el reino de Dios se manifieste. Es sencillo. Un ejemplo maravilloso de sometimiento a la palabra de Dios que quiero usar hoy como ilustración fue el de una mujer llamada Sabina Wurmbrand, rumana, esposa de un pastor luterano llamado Richard Wurmbrand. En 1948, este pastor Richard Wurmbrand fue llevado preso. La policía lo cogió preso por ser cristiano. Y quedó en casa sola su esposa Sabina con su hijo que era apenas un bebé y algunos otros familiares. El gobierno estaba metiendo la manera para ellos perseguir a los cristianos fue inventándose la idea, como casi siempre pasa. La gente no dice te persigo por ser cristiano, sino que se inventan algo para poder perseguir. ¿Sí? Y en el caso de Rumania en ese entonces se estaba corriendo la idea de que los cristianos eran subversivos, de que los cristianos estaban sirviendo a otros grupos con otros intereses, ¿sí? Que eran como medio terroristas también. Y entonces un día, por eso fue que arrestaron a Richard. Y un día, a la madrugada, a las 5 de la mañana, la policía le hizo una redada a Sabina en su casa. Se metieron a su casa. Y esta mujer entró en angustia por su bebé. Ya su esposo estaba preso. Y ella empezó a orar por su hijo. Llegó a la policía, tomó a Sabina y le dijo, ¿dónde están escondiendo las armas? ¿Dónde están escondiendo las armas? Sabina se agachó, tomó una Biblia que tenía en el piso y dijo, esta es la única arma que tenemos en esta casa. Los policías no le creyeron y la arrestaron. Se la llevaron presa. Y allá quedó su hijo solito con los familiares que tenía. Y ella sintió la pérdida de su arma, porque obviamente no le dejaron llevar la Biblia. Pero obtuvo fortaleza. ¿Saben por qué? Porque ella se la había pasado memorizando la palabra de Dios. De hecho, cuenta el documental de la historia de su esposo Richard, que cuando ya lo habían arrestado, él había memorizado ya palabra de Dios para cada día del año. Es decir, como mínimo, él tenía memorizados 365 versículos de la Biblia, como mínimo, con fecha para cada día. Febrero tal, pum, tal versículo, lo tenía memorizado y meditaba en la palabra de Dios. Si eso era del esposo, su esposa seguramente no era muy diferente. Entonces ella también iba fortalecida con la palabra de Dios que había guardado en su corazón. Y sabes que esa palabra sí no se la podían confiscar. Esa palabra sí no se la podían robar porque estaba en su mente y estaba en su corazón. Entonces Sabina Wurmbrand seguía armada. ¿O no? Efesios 6:17 dice lo siguiente: utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios.
¿Qué es la palabra de Dios? Una espada del Espíritu. Sabina Wurmbrand estaba sometida a la palabra de Dios. Y por eso ella, tanto ella en la prisión como su esposo en prisión, vieron el reino de Dios de maneras maravillosas. Y cuando salieron libres, por lo menos, no sé cuánto estuvo Sabina, pero Richard estuvo preso y torturado por causa del Señor durante 14 años. Después que salieron ellos, siguieron viendo el reino de Dios, a pesar de todo el sufrimiento que tuvieron que enfrentar, porque estaban sometidos a la palabra del Señor. Y aquí es cuando yo me pregunto, si nos ponemos a mirar a los cristianos de hoy en día, ¿cómo están los cristianos de hoy en día? ¿Cómo estás tú hoy en día? Piensa en esto, imagínate este hecho. Si por alguna razón te llevaran hoy, en este mismo instante, preso por causa de tu fe, en este mismo instante, por favor, imagínatelo. Necesito que te lo imagines. Si te llevaran preso hoy en día, hoy, en este mismo día, en este momento, por causa de tu fe y no te dejaran llevar una Biblia, ¿cómo quedarías tú? ¿Qué hay en tu mente? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De heridas? ¿De remordimientos? ¿De amargura? ¿De avaricia? ¿De fantasías? ¿De ocio? ¿De preocupaciones? ¿O de la palabra de Dios? ¿De qué está llena tu mente? Muchos cristianos hoy en día están desarmados, completamente desarmados. ¿Por qué? Porque no atesoran la palabra de Dios y por tanto no se someten a ella. Yo te pregunto, ¿tú estás armado? No es para que me respondas, es para que reflexiones. ¿Tú estás armado o desarmado? Solo si estás armado podrás ver el reino de Dios obrar a tu favor. Porque el reino de Dios comienza cuando los hombres se someten a la palabra de Dios. Necesitamos entonces someternos a la palabra de Dios. Porque el reino de las tinieblas no cesa de atacar. El reino de las tinieblas no para de atacar. No olvidemos que estamos en una guerra espiritual incesante entre las dos simientes, entre los dos reinos. La guerra de los reinos es una guerra por la verdad. Toma al que tienes a tu lado o al frente o atrás y dile, ¿vives en la verdad o en la mentira? Hazle esa pregunta. Eso de ponerlos a hablar es para que nos animemos a reflexionar de verdad y estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir. La guerra de los reinos es una guerra por la verdad. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué es una guerra por la verdad? Tú lo sabes, el reino de Dios es el reino de la verdad. El reino de las tinieblas es el reino de la mentira. ¿Y por qué hay una guerra por la verdad? Porque la verdad transforma. Porque la verdad libera. En cambio, la mentira destruye. La mentira esclaviza. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estás esclavizado a un pecado? ¿Estás esclavizado a un hábito? Detrás de esa esclavitud que tú estés teniendo hay una mentira que estás creyendo. Toda mentira esclaviza, pero la verdad libera. Cuando Jesús fue arrestado y fue llevado ante Poncio Pilato le hizo un pequeño interrogatorio. Y en Juan 18, del 37 al 38, Pilato le preguntó a Jesús, ¿entonces eres un rey? ¿Eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. Y atención, en realidad yo nací y vine al mundo ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad. Mira lo que
vino a ser el Rey del cielo. Él vino a dar testimonio de la verdad. Y atención a esto, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y reacciona Pilato haciéndole esta pregunta: ¿y qué es la verdad? Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Qué ironía. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: yo sé el camino, la verdad y la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué ironía. Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Está Poncio preguntándole a la verdad. Él no culpó a Jesús de algún delito, pero quizás lo consideró como un loco. La verdad estaba ahí, justo frente a él, y no pudo reconocerla. ¿Por qué? Porque los que están ciegos no pueden ver la verdad. Pero los que anhelan la verdad sí pueden verla. ¿Tú anhelas la verdad? Si de corazón anhelas la verdad, la vas a ver. Pero ¿por qué la verdad es tan difícil de encontrar en este mundo? Donde cada uno quiere decir: yo sé la verdad, yo sé la verdad. ¿Por qué es tan difícil encontrar la verdad en este mundo? Porque la verdad no es una lista de creencias, iglesia. La verdad no es una lista de declaraciones o fórmulas matemáticas. La verdad no es un sistema filosófico o una religión. La verdad es una persona, Jesucristo. Por eso conocer la verdad no es cuestión de investigación, de estudio. Conocer la verdad es cuestión de una relación con la verdad. Conocer la verdad es una relación con Jesucristo. Y toma tiempo, como toda relación. Y demanda obediencia. Una relación con Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿no es la mejor inversión de tiempo que podríamos hacer con nuestra vida? Conocer a Jesús. Es lo mejor a lo que le podemos dedicar tiempo en nuestra vida, a conocer la verdad, a conocer a Jesús. Y los que llegan a conocer la verdad, ¿sabes qué hacen? La comunican a otros. En otras palabras, dan a conocer a Jesús. Créeme que una persona que no quiera dar a conocer a Jesús es porque sencillamente no conoce a Jesús. Porque el que conoce a Jesús no se puede quedar callado. El resto lo hace Dios. Entonces, si te pones a pensar en eso, en dedicar la vida a conocer a Jesús, hazte esa pregunta: ¿a qué dedicas tu vida? Tú podrás decir: no, a mi hogar, al trabajo, a mi profesión, a esto, a lo que sea. Pero piensa en, a partir de hoy, si tú estás dedicado a otras cosas, piensa en hacer un cambio hoy. Te lo hago como una propuesta. ¿Qué pasaría si a partir de hoy tú te propusieras dedicar tu vida a conocer a Jesús? Yo te aseguro algo, no te quedaría tiempo para mentiras como la amargura, el odio, la depresión, el control, el juzgar a otros, el condenar a otros, etcétera. Porque si estamos ocupados buscando la verdad y amando a otros como Jesús nos dijo, no habrá tiempo para todas esas mentiras que tanto daño nos hacen.
Hermanos, como les he dicho, el reino de Dios se manifiesta en los que se someten a la palabra de Dios. Amén. El reino de Dios se manifiesta en los que se someten a la palabra de Dios. Entonces yo creo que tú ya estás en tu cabeza tomando decisiones. Yo quiero ver tu reino, Señor. Entonces me voy a empezar a someter a tu palabra. Y ya sabes que para someterte a la palabra de Dios se requiere humildad, fe y obediencia. Y en ese famosísimo sermón del monte de nuestro Señor Jesús, cuando Él empieza, Él dice algo conocido popularmente como las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son básicamente la descripción de la manifestación del reino de Dios en una persona humilde y obediente. Eso lo tengo que volver a decir para que cuando vuelvas a leer las bienaventuranzas las leas con el lente correcto. Las bienaventuranzas son básicamente la descripción de la manifestación del reino de Dios en la vida de alguien humilde y obediente. Ahora lo vas a leer y tú me dices si es o no es así. ¿Vale? Mateo 5, del 3 al 12, dice así. Entonces, cuando lo veas, cuando leas esto, yo quiero que mires si ves a alguien humilde y obediente y si ves el reino de Dios operando ahí. ¿Vale? Dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Amén. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿Es una descripción de personas humildes y obedientes? Sí. ¿Y hay una descripción o promesa de que el reino de Dios se va a mover ahí? Sin duda. El reino de Dios se manifiesta en los que se someten a la palabra de Dios. Quiero que cerremos con la oración que María elevó al cielo después de encontrarse con Elizabeth, conocida como el Magnificat. A mí siempre me da risa eso con el Magnificat porque alguien alguna vez dijo que el gato magnífico. Eso es latín como magnificar, alabar a Dios. Pero miremos en esta oración, si ustedes ven la oración de alguien humilde. Y si ven en esa oración la manifestación de Dios sobre los humildes. La manifestación del reino de Dios sobre los que obedecen a Dios. Mira lo que dice, este es el Magnificat, esta es la oración de María. Dice así, Lucas 1, del 46 al 56. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor.
¿A quién? Al Señor, Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Aquí está María refiriéndose a Dios como su Señor, refiriéndose a Dios como su Salvador. Ella está reconociendo que es pecadora y que tiene en Dios a su Salvador. Se reconoce como sierva de Dios y confiesa que de generación en generación es la misericordia de Dios para con los que le temen. El Señor exalta a los humildes y colma de bienes a los hambrientos, y su misericordia es para con nuestros padres, refiriéndose al pueblo de Israel, Abraham y su descendencia para siempre. ¿Ves el reino de Dios operando ahí? Pero sin duda va a operar en los que le obedecen, en los que le temen, en los que son humildes, en los que se someten a Él. Entonces, respondamos la pregunta: ¿qué significa que el reino de Dios está aquí? En un mundo en el que vemos corrupción, guerras, maldad, desorden, toda clase de males todos los días, e incluso en nuestras propias familias, en nuestras propias vidas, vemos caos. ¿Qué significa que el reino de Dios está aquí? Significa que Jesús ha venido a sanarte. Levanten la mano aquí si alguno de ustedes ha sido sanado por Dios, ya sea en el cuerpo o en el alma. Entonces, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué significa que el reino de Dios está aquí? Que Dios te ha sanado para que sanes a otros. ¿Hay alguien aquí que haya sido liberado por Dios de algún pecado? Entonces eso significa que Dios te ha liberado para que liberes a otros. ¿Dios te ha consolado alguna vez? Eso significa que Dios te ha consolado para que consueles a otros. Eso significa que el reino de Dios está aquí. Levante la mano si alguien ha sido perdonado por Dios. Dios te ha perdonado para que perdones a otros. Eso significa que el reino de Dios está aquí. ¿Alguien ha experimentado la paz de Dios? Amén. Él te ha dado su paz para que compartas su paz con otros. Eso es lo que significa que el reino de Dios está aquí. El reino de Dios ha venido aquí, ¿a dónde? A tu corazón. Ahí es donde está, en tu corazón. Transformando tu vida. El reino de Dios ha venido aquí, para que lo disfrutes, para que lo vivas e invites a otros a vivirlo. Entonces, sométete a la palabra de Dios. Sométete a la palabra de Dios y verás el reino de Dios operar en tu vida y en tu familia.